Hoy vamos a aprender cómo crear componentes personalizados en Java para Android. Empecemos. Vamos a heredar de un view que pertenezca a la clase ViewGroup. Esto nos permitirá adjuntar views al componente. En este caso, elegiré Constraint Layout, ya que es el que más me da libertad a la hora de posicionar elementos. Tenemos distintas formas de definir qué dibujará en pantalla nuestro componente. En este caso, vamos a utilizar un layout XML. Inflamos el layout. Y con eso ya debería ser suficiente. Ahora podemos añadir todo lo que queramos en nuestro layout, sin olvidar antes que el primer view debe coincidir con el tipo al que estamos heredando. Compilamos y con esto debería bastar. Ahora lo que nos interesa es cómo hacer nuestros atributos personalizados. Como verán, nuestro componente ya posee atributos que está heredando del constraint layout que tomamos como base. Pero en este caso queremos propiedades para ajustar el comportamiento específico de nuestros views. Este archivo define los atributos para nuestros componentes. Nos guiamos del IntelliSense para descubrir qué tipo de etiquetas podemos agregar para este caso. Y utilizamos esta etiqueta de aquí. Como pueden ver, ya nos deja el componente que hemos creado. Crearé un atributo llamado texto y definimos el tipo del atributo, en este caso un string. Crearé otra propiedad, llamaré textColor y le asignamos un tipo. Para implementar los estilos, vamos a utilizar la clase TypeArray. Y los obtenemos de la siguiente manera. Y bien,
Esa es la razón por la que sobreescribimos anteriormente el método que es este constructor de aquí, ya que nos proporciona el objeto AttributeSet con los atributos establecidos en el componente desde layout. Entonces, llamamos a rStyleable para indicar el conjunto de atributos que vamos a cargar. No olvidar tomar en cuenta el tipo de dato que acepta el atributo que hemos creado. Aquí tenemos las dos propiedades, en este caso elijo texto y ahora el color de mi texto. Y utilizamos las propiedades. Y compilamos. Esas propiedades son para definir el estilo del componente desde su definición en el layout XML. Pero también queremos poder modificar nuestro componente desde el código. Para lograrlo es muy sencillo. Tan solo tenemos que crear métodos públicos que ejecuten el cambio que queremos realizar. En este caso, yo recomiendo que el método también se utilice para establecer el estilo en la obtención inicial del atributo. Esto hará que el código quede más limpio. Hemos creado un componente y le hemos agregado atributos personalizados.
Pero ¿qué pasa si queremos que los views que adjuntamos presenten atributos específicos que nuestro componente personalizado pueda utilizar? En este caso, debemos crear un layout pattern. Recordemos que la clase layout base es viewGroup. Dentro de viewGroup también hay otros estilos de layout pattern. Tenemos margin layout pattern y layout patterns. También podemos esperar lo mismo de los otros tipos de layout, como linear layout, relative layout o, en nuestro caso, constraint layout. Además, constraint layout nos pide sobreescribir unos métodos. En este caso vamos a sobreescribir este y este concepto. Para implementar nuestro layout patterns debemos sobreescribir los siguientes métodos en nuestro componente. Debemos sobreescribir check layout patterns y debemos sobreescribir generate layout patterns, tanto este método de aquí como este. En check layout patterns nos aseguramos de que el layout patterns que recibimos sea una instancia de componente layout patterns. En este generate layout patterns de aquí regresamos nuestro layout patterns específico y pasándole los atributos. Y en este de aquí, esto lo podemos cambiar, por ejemplo, por este tipo de aquí. Y devolvemos nuestro layout pattern. Ahora definamos los atributos personalizados que los hijos deberán heredar. Por convención se recomienda colocar el nombre del componente seguido de _layout para el nombre de la declaración de estilos. Y layout seguido del nombre para la propiedad. Entonces, para obtener los atributos personalizados, hacemos lo mismo que con nuestro componente. De hecho, voy a copiar esto de aquí para no tener que colocarlo de nuevo. Y almacenamos la información en una variable pública. Ahora,
Para que nuestro componente obtenga los atributos de componente layoutParam, tan solo debemos obtener el view, llamar a getLayoutParam y, sin miedo, castearlo al tipo de layoutParam que definimos en generateLayoutParam. Para ponerlo a prueba, voy a sobreescribir el siguiente método, ya que en el contexto anterior no puedo tener el sheet view. Voy a utilizar este método. Obtenemos nuestro layout params. Y por ejemplo voy a setear el texto con mi propiedad heredada. Ahora si adjuntamos un view, como pueden ver, hemos recibido el valor de la propiedad y lo utilizamos. Además de dibujar nuestro componente en base a un archivo XML, podemos utilizar otras herramientas para definir más programáticamente qué queremos dibujar. Para esto me gustaría introducir los siguientes métodos. En OnDraw definiremos cómo se dibujará el componente. En OMeasure es donde podremos medir el tamaño de nuestro componente y de los views hijos dentro de él. Esto es importante saberlo porque en ciertos puntos esta información no estará disponible. El tercero ya lo tenemos aquí, OnFinishInflate. En OnFinishInflate podemos manipular los views hijos de nuestro componente personalizado, tal y como podemos ver aquí que utilizamos en ejemplos anteriores para obtener los layout params de nuestros views hijos. Aunque también podemos hacer esto mismo en el método measure. En un layout reposicionaremos los views hijos en base a la posición actual de nuestro view. No profundizaré mucho en este aspecto, porque hay otras cosas más en las que quiero ahondar. Por el momento, veamos un ejemplo básico de cómo dibujar con OnDraw. Como pueden ver, el objeto Canvas nos proporciona distintos métodos para dibujar figuras o texto en pantalla. Tan solo tendremos que aprender a utilizarlas. Para Measure me veo en la obligación de explicar cómo trabajar con él, ya que es un poco confuso. El método Measure nos proporciona una especificación de width, ancho, y de height, alto. Utilizaremos la clase MeasureSpec para extraer de estas dos tanto el width como el height de nuestro componente y de los componentes hijos. Además, hay tres modos de medir. AtMost,
que indica que el view será tan grande como pueda hasta el tamaño que le indiquemos. Exactly, que indica que el view medirá exactamente lo que le indiquemos. Y un specified, que indica que el view será tan grande como pueda. No debemos olvidar utilizar requestLayout antes de medir el tamaño del hijo. Por último, si queremos recuperar el valor en píxeles del tamaño medido, podemos utilizar MeasureSpeed.getSys. Aquí podemos ver también un ejemplo de cómo obtendríamos la medida de un hijo y utilizamos nuestro contenedor, ya que aquí medimos nuestro hijo inicialmente, pero aquí obtenemos tomando en cuenta el padding y el tamaño. Podemos medir varias veces el tamaño del hijo. Por ejemplo, podemos obtener una medida inicial y trabajar en base a ella para obtener la medida final de nuestro hijo. Ahora vamos a profundizar más cómo lograr ciertas cosas con esta temática de componentes que nos presenta Java. En otros lenguajes, el manejo de componentes puede ser mucho más sencillo, y en este lenguaje, ese tipo de conocimiento queda usualmente relegado a un punto más avanzado. Me gustaría dejar algo más de información para facilitar aún más el dominio de esta herramienta. En este caso, imaginemos que tenemos un view. Queremos adjuntar este view a nuestro componente. Como pueden observar, el view que acabamos de colocar se dibujó como que por encima de nuestro componente, aunque también está delimitado por el espacio que ocupa el mismo. Ahora mismo nuestro componente permite aliviar el view adjunto como si fuera un constraint layout, porque esa fue la clase de la que heredamos anteriormente. Pero ahora queremos un comportamiento más específico. Queremos que nuestro view se adjunte a un layout que se encuentra dentro de nuestro componente. ¿Cómo logramos esto? Aquí cobra importancia el método onFinishInflate. Desde aquí podemos manipular los child views que se adjuntaron al componente, sin miedo a errores respecto al inflado y medición de los mismos. Siempre que trato con este concepto, utilizo las siguientes líneas de código. En este caso, container es el layout que se encuentra dentro de nuestro componente. Así para que se vea. Ya preparé previamente un pequeño ejemplo para agilizar la explicación. Aquí tenemos el linear layout que recibirá todos los child views que adjuntemos a nuestro componente personalizado. Incluso pueden realizar modificaciones a estas líneas para adaptarlo a su conveniencia. Pero expliquemos qué está ocurriendo aquí. Primero, obtenemos la cantidad de hijos que fueron adjuntados al componente. Segundo, abrimos un bucle que validará si hay más de un view adjunto al componente. Tercero, obtenemos el view en la posición 1, lo removemos de la cola. Y cuarto, lo adjuntamos al contenedor, sin olvidar añadirle los layout panels para que herede los atributos desde layout XML.
Por último, actualizamos el valor de child count. Con esto, tus views se adjuntarán al layout deseado. Utiliza tu imaginación para otorgarle a tu componente comportamientos más específicos. Hemos adjuntado un view a un contenedor dentro de nuestro componente. Esto nos ha permitido crear comportamientos más específicos, pero ahora queremos algo más especializado. Queremos crear un componente que interactúe de manera más cercana con nuestro componente personalizado. Véase un tipo de ítem de una lista o un contenedor que delimita dónde se va a ubicar un view dentro de nuestro componente. Veamos cómo podemos lograr esto. Aquí tenemos el código que nos permitía adjuntar nuestro componente. He creado fuera del video un componente que vamos a destinar para este ejemplo de ahora. Lo he llamado subcontenedor. Subcontenedor se encuentra formado simplemente por un constraint layout que alojará a los views que les coloques adentro. Pero tú puedes hacer cualquier cosa que quieras. Por ahora es solo para el ejemplo. En este caso, yo quiero que mi componente personalizado tenga una interacción especial cuando reciba uno o dos subcontenedores. Luego verán a lo que me refiero. Primero vamos a modificar nuestro código para adjuntar views. Ahora no queremos que nuestro componente guarde views que no sean del tipo subcontainer. Como podrán ver, aquí he colocado dos frame layouts que comparten espacio en la pantalla. El objetivo es colocar un subcontainer en cada frame layout y que ocupen todo el espacio que ofrece cada uno. Tenemos un máximo de 2 contenedores que podemos llenar, así que vamos a limitar nuestro código. Con esto ya debería bastar. Como podemos ver, nuestro view es completamente ignorado, ya que solo aceptamos del tipo subcontenedor.
Si intentamos agregar un view distinto, también ignorado. Y como configuramos en nuestro ejemplo, un máximo de 2 subcontenedores, si intento agregar un tercer subcontenedor, lo ignora también. Hemos aprendido mucho sobre cómo crear componentes. Ahora supongo que somos todos unos maestros cuando se trata de manejar esta curiosa y rebuscada temática de crear recursos gráficos para nuestra aplicación Android. Ahora toca el reto final. Vamos a ver algo un poco más complejo y abstracto. Vamos a dejar un poco de lado el qué se dibuja en nuestro componente y ahora vamos a centrarnos en cómo se alinean las cosas dentro de nuestro componente. Sí, gente, lo entendieron bien. Vamos a crear un layout personalizado. En Android tenemos distintos tipos de layout. Tenemos linear layout, que alinea los elementos uno detrás de otro, vertical u horizontalmente. Tenemos relative layout, que nunca lo utilizo. Tenemos constraint layout, que nos permite alinear views en los extremos de otro view o a los bordes del contenedor. Tenemos frame layout, que apila elementos uno encima de otro. Y tenemos flexbox layout, que requiere implementarlo porque no viene de fábrica con el SDK. Tenemos una gran variedad de layouts que nos ayudan a posicionar los elementos en pantalla de la manera que necesitemos, aunque en algunas ocasiones puede resultar muy difícil lograr que los views se cuadren exactamente como queremos. ¿No sería genial poder crear nuestro propio layout? Para eso estamos aquí. Crear un layout puede llegar a ser un poco denso. Por eso voy a aprovechar este componente que hice para alinear elementos horizontalmente. Con todo lo que hemos visto en este vídeo, ya podrán notar que no vamos a ver nada nuevo que digamos, ya que solo vamos a ver aplicaciones prácticas de cosas ya presentadas anteriormente. Explicaré la lógica detrás del funcionamiento de este componente y cómo podrías aplicarlo tú para dar realidad a tu idea. Mientras tanto, veamos qué es lo que hace este layout. Este layout permite un control del ancho de los elementos estirables, sin que se vean afectados por los elementos con un width estático. Tiene un par de propiedades que heredan los hijos. Para poder definir cómo deben estrecharse los views estirables cuando se ven colapsados por la longitud de otro view. Y esto se ve más cuando entra en la ecuación views con ancho wrap content. Ahora ya sabemos qué hace este layout. Vamos a analizar las entrañas del código para que ustedes puedan deducir cómo crear sus propios layouts personalizados. Como pueden ver, aquí extendemos the view group en lugar de constraint layout como hicimos anteriormente. Esto es porque este componente en sí va a manejar su propia lógica de alineamiento, aunque si ustedes quisieran heredar el comportamiento de un layout existente como constraint layout, no creo que haya ningún problema. En este apartado es donde se están realizando la mayor parte de los cálculos necesarios para posicionar cada view hijo en su lugar. Aquí se hace importante el conocer los métodos relacionados con el measure
algunos que ya hemos visto anteriormente y otras que vienen heredadas de la clase View. En este ejemplo podemos observar el uso de los siguientes métodos. Measure child with margins. Sirve para medir al hijo, el child view, pero tomando en cuenta el tamaño que en teoría debería ocupar tu layout. getChildMeasureSpec sirve para obtener la especificación del tamaño del hijo, pero te manda en base el padding y el tamaño que se supone que debería poseer ese view según la lógica de tu layout. setMeasuredDimension, por otra parte, es un método que debemos ejecutar sí o sí. Por ejemplo, aquí lo estamos ejecutando. Con él establecemos las dimensiones finales de nuestro contenedor. Si no ejecutamos este método, el componente va a lanzar una excepción. En esencia, estamos realizando cálculos según la lógica que queremos brindarle a nuestro layout para determinar el tamaño final de nuestro child view. También aprovechamos los layout parent para recuperar aquella información que requiramos para determinar el tamaño y posición final de cada hijo. En este caso, creé mi propio layout parents. En este caso, solo necesité crear dos atributos, pero también heredé de margin layout params para recuperar información sobre los márgenes entre cada hijo. Entonces, con la medida de cada hijo, lo único que falta es posicionar a cada uno en el espacio de nuestro contenedor. Para lograr esto, sobreescribimos el método onLayout, que nos proporciona las posiciones absolutas de los extremos de nuestro contenedor. onLayout nos proporciona los argumentos change, left, top, right y bottom. Change será verdadero si hubo un cambio en la posición. Por otro lado, left, top, right y bottom nos dirán el desplazamiento que tiene cada uno de los extremos. Para explicarlo mejor, imaginemos que este es nuestro layout y el lienzo en blanco es la pantalla del usuario. Nuestra caja tiene los extremos izquierdo, derecho, superior e inferior. Si observáis la esquina izquierda de Paint, esta parte de aquí, aparece en el desplazamiento superior e inferior que tiene mi mouse con respecto al lienzo. Si me posiciono del lado izquierdo de la caja, podemos ver que tenemos un left de 61 píxeles. Si nos posicionamos en la parte superior, podemos apreciar que tenemos un top de 90 píxeles. Si nos colocamos del lado inferior, obtenemos un bottom de 425 píxeles y en la parte derecha un right de 568 píxeles. Con esta información y con las medidas que obtuvimos previamente con el onMeasure, en teoría deberíamos poder posicionar los hijos en el layout que hemos diseñado. Siguiendo la misma lógica, establecemos el left, top,
bottom y right de cada hijo, tomando en cuenta sus márgenes. Y con esto debería bastar para haceros una idea de cómo crear sus propios layouts, que es algo que puede que algún día te sirva para ahorrarte muchos dolores de cabeza, como este Stress Layout, que fue creado para solucionar un problema sobre cómo lograr que los text views colapsen correctamente en ciertos casos. Y esto ha sido todo por mi parte. Espero que este tutorial te haya sido de ayuda para aprender cómo crear tus propios componentes personalizados en Java para Android y cómo sacarle el máximo partido. Ha sido un gusto para mí compartir esta información y espero que con esto nadie más tenga que romperse la cabeza para obtener ese conocimiento como yo sí tuve que hacerlo en mis días. Espero que te haya gustado el video y de esta forma me despido.